Saludos televidentes de Tebujat. Está sintonizando El Color de la Literatura, programa donde las ideas surgen y explotan. En tiempos vivos, un aire recita el azote de las 1000 bestias, regurgitando lenguas podridas en llantos y desesperaciones. ¿Por qué? ¿Por qué esta calamidad? Esta crueldad amarga que resbala los ojos y los intestinos en almuerzos al desnudo, bajo el sol caliente que ahuyenta al invisible alma. La tristeza y el fuego se crucifican bajo las lápidas de las serpientes que engañan con su propia cola el veneno de sus esposas. Ninguna frase se mide con la muda del cuerpo, hablar sin hablar, ocultar el aliento en la viva desnudez que enamora el sueño del hecho a piel. Y aún sin masticar las frutas prohibidas del ocio, se mastican libremente en el pensamiento, vivo entre fábulas frescas que roban la rima de mi ciega sangre. Entre los lazos vacíos no hay cadenas ni espinas embriagadas de carbón. La libertad, hermanos, se encuentra en la soledad del aire. Con el último grito del poeta expresa la siguiente frase: me regocijé por mi progreso, lamenté mis debilidades y alabé la inestabilidad universal de la conducta humana. En este capítulo presentaremos a un gran poeta y visionario que descubrió los cuerpos del sentimiento humano y regocijó la savia de la sencillez en humildes lotes maduros. Un letrado y amante de la viva nueva con el nombre de Petrarca. Nació un 20 de septiembre de 1304. Fue poeta y humanista italiano. Durante su niñez y su primera adolescencia residió en distintas ciudades italianas y francesas, debido a las persecuciones políticas de que fue objeto su padre, adherido al Partido Negro Güelfo. Cursó estudios de leyes en Carpestras, Montpellier, Bolonia y Aviñón, aunque nunca consiguió graduarse. Este es Francesco Petrarca. La lectura de las Confesiones de Agustín de Hipona en 1333 lo sumió en la primera de las crisis religiosas que le habrían de acompañar toda la vida y que a menudo se reflejan en su obra, al enfrentarse su apego por los terrenos a sus aspiraciones espirituales. Durante su estancia en Aviñón coincidió con Giacomo Colonna, amistad que le permitió entrar al servicio del cardenal Giovanni Colonna. Para este último, realizó varios viajes por países europeos que aprovechó para rescatar antiguos códices latinos de varias bibliotecas, como el Pro Archia de Cicerón, obra de la que se tenían referencias pero que se consideraba perdida. Con el fin de poder dedicarse en mayor medida a la literatura, intentó reducir sus misiones diplomáticas y para ello consiguió una canonjía en Parma, que le permitió disfrutar de beneficios eclesiásticos. Posteriormente se trasladó a Milán, donde estuvo al servicio de los Visconti, a Venecia y a Padua, donde los Carrara le regalaron una villa en la cercana población de Arqua, en la cual transcurrieron sus últimos años. Su producción puede dividirse en dos grupos: obras en latín y obras en lengua vulgar. Las primeras fueron las que le reportaron mayor éxito en vida, y en ellas cifraba Petrarca sus aspiraciones a la fama. Cabe destacar en este apartado el poema Hexámetros África, que dejó inacabado y en el que rescataba el estilo de Tito Livio. Las 12 églogas que componen el Buculi con Carmen y la serie de biografías de personajes clásicos titulada De Viris Illustribus. Reflejo de sus inquietudes espirituales son los diálogos ficticios con San Agustín recogidos en El Secretum. Petrarca logró en vida una importante fama como autor latino y humanista, tal como prueba su coronación en Roma como poeta en 1341. Sin embargo, sus poemas en lengua vulgar recogidos en el Cancionero fueron los que habían de darle fama inmortal. Aunque Petrarca los llamaba pasatiempos, lo cierto es que nunca dejó de retocarlos y de preocuparse por su articulación en una obra conjunta, lo cual denota una voluntad de estilo que por otra parte resulta evidente en cada una de las composiciones, de técnica perfecta y que contribuyeron grandemente a revalorizar la lengua vulgar como
lengua poética. Una estancia en París le permitió encontrar las elegías de Propercio y en 1350 la revelación de Quintiliano marcó, además del poeta, su renuncia definitiva a los placeres de los sentidos. Petrarca fue el gran redescubridor de Vitruvio y tras la difusión por el florentino de la obra de este autor clásico, se puede afirmar que decir Vitruvio es decir todas las bases de la arquitectura renacentista. Petrarca terminó sus últimos días en Arcúa, según afirma la tradición. Lo encontraron muerto sobre un libro que estudiaba un 19 de julio de 1374. Petrarca, el cancionero vivo, despierta las sombras de la imaginación y florece los colores solitarios, considerado como el precursor del humanismo. Su poesía abrió la influencia de grandes letrados, como William Shakespeare y Edmund Spenser. Antes de finalizar la retroalimentación, les presentaré uno de sus más grandes pensamientos. 5 grandes enemigos de la humanidad están dentro de nosotros mismos: la avaricia, la ambición, la envidia, la ira y el orgullo. Si nos despojamos de ellos, gozaremos de la más completa paz. Al volver, después de este corte promocional, presentaremos las cápsulas del día. Encontrarán una diversa variedad de recomendaciones y más, donde usted gustará un buen caldazo literario. Estamos de regreso. Juan Carlos presenta en su Top 5 libros universales que te ayudarán a crecer espiritualmente en la viva imaginación. Si aún estás emprendiendo los vuelos literarios, aquí te recomendamos los más grandes autores que abrirán tus puertas al conocimiento. La infancia es un periodo de tiempo que abarca desde el momento de nacimiento de una persona hasta el comienzo de su pubertad. La infancia es la etapa más importante del ser humano, ya que es una etapa de desarrollo y aprendizaje. Mucho de lo que se aprende durante este periodo sirve de guía para el resto de la vida. Por eso, en esta ocasión, dedicaremos la lista de lecturas a los más pequeños del hogar, pero también al niño que todos llevamos dentro. Este es un homenaje a los cuentos clásicos de infancia. Soy Juan Carlos Juárez y en la sección de hoy les recomiendo estos 5 libros que todo niño debe leer. Puesto número 5. Para dar inicio a esta lista, hablaremos de un cuento proveniente de la tradición oral rusa. Iván el Tonto, de Lev Tolstoy, es una fábula extraordinariamente bien escrita y con un fuerte carácter moralista. En ella están presentes el elogio de la vida sencilla, las virtudes de los trabajos manuales y los peligros de la ambición, del dinero y de la violencia. Se trata de una fábula sobre 3 hermanos, uno especialmente dotado para las armas, otro brillante en los negocios y otro que pasa por tonto, cuyo único interés es trabajar la tierra y vivir sencillamente de lo que ésta le dé. El contraste entre las tribulaciones de los hermanos listos y la pacífica y feliz vida del tonto, y cómo es precisamente este último el que debe rescatarles repetidamente de los problemas en los que su arrogancia, ayudada por unos diablillos malévolos, les mete, es el hilo conductor de la historia. Iván el Tonto es una fábula preciosa que facilitará que su lector desarrolle el respeto al trabajo, los peligros de la ambición y sobre todo que desarrolle la moral. Puesto número 4.
Continuamos con una obra infantil clásica británica que a muchos de nosotros nos hizo imaginar un mundo de aventuras. El Jardín Secreto de 1910 es una de las novelas infantiles más importantes de la escritora británica Frances Hodgson. La obra se encuentra muy bien escrita, con un lenguaje sencillo y fácil de entender para los más pequeños, pero al mismo tiempo cuenta con un trasfondo que los adultos también son capaces de disfrutar sin que el libro represente aburrimiento alguno. En la obra, la autora hace referencia a la magia de una forma más realista, siendo esta descrita como una determinación que ejerce la naturaleza para poner las cosas en su lugar. Después de unas escenas tristes sobre la posguerra, Mary descubre un jardín mágico. Hojas gigantes revelan arcos de piedra, estanques brillantes y reflejos de luz del sol. El Jardín Secreto es una obra que se robará tu corazón, pues te convertirá en testigo de los horrores de la juventud, la separación y la pérdida. Puesto número 3. Para el tercer puesto les presento a uno de los 4 grandes clásicos de la literatura infantil, Winnie the Pooh, escrita en 1926 por Alan Alexander Milne, cuenta las aventuras del osito Pooh y sus amigos en el bosque de los 100 acres, y es una obra maestra tan apta para niños de menos de 10 años como para adultos de un buen nivel cultural. Entrar en el bosque de los 100 acres es una experiencia maravillosa. Pooh es ingenuo y lento, pero también es amigable, pensativo y determinado. Aunque él y sus amigos coinciden en que no tiene cerebro, Pooh es reconocido ocasionalmente por tener ideas brillantes que por lo general nacen del sentido común. Con esta novela, además de volver a la tierna infancia y de descubrir el verdadero mundo de Winnie the Pooh, también aprenderás muchas cosas con él, como soñar, divertirte, pero sobre todo a tomarte las cosas con más calma y no pensar tanto en qué hora es o deja de ser. Puesto número 2. En el segundo puesto no podría faltar el libro infantil más editado de los Estados Unidos. El maravilloso Mago de Oz es un libro de literatura infantil escrito por Lyman Frank Baum en 1900. Este libro, que narra las aventuras de una muchacha llamada Dorothy Gale en la Tierra de Oz, constituye una de las historias más conocidas de la cultura popular norteamericana y ha sido traducido a muchos idiomas. Dorothy, una niña huérfana, vive con su tío Henry, su tía Em y su perro Toto en las praderas de Kansas. Un día se desata un ciclón y a Dorothy no le da tiempo a resguardarse en el sótano. La casa empieza a elevarse y dar vueltas en el aire con ella y Toto en su interior. Y cuando finalmente vuelve a tomar tierra, lo hace sobre la malvada bruja del este en la Tierra de Oz. El resto de la historia la debes leer. Lo que sí debe destacarse es que fue el primer libro de cuentos infantiles con personajes y lugares típicos de Estados Unidos en una época donde todos los cuentos infantiles describían paisajes y personajes europeos. No te lo puedes perder. Puesto número 1. Y cerramos esta lista con un clásico de clásicos. Peter Pan, escrita por el escocés James Matthew Barrie, es la historia de un niño que nunca crece. Tiene 10 años y odia el mundo de los adultos. Peter Pan, el niño que no quiere crecer, tiene el poder de volar y vive en una isla mágica. Pero es un apasionado de los cuentos que Mary Darling relata a sus hijos al acostarlos. Durante una de sus visitas nocturnas pierde su sombra y cuando Wendy, la hija de Mary, se la cose a los pies, el chico la invita a volar al país de nunca jamás. Y en aquel maravilloso lugar no les puede sino deparar las más fantásticas e increíbles historias que nos serán contadas si leemos el libro. Peter Pan es lectura obligada. Es un libro con el que fácilmente podrás viajar a tu infancia, pero que también enseña a no perder la inocencia ni las ganas de pasarla bien. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos, ¿cuáles de estos libros ya leíste? ¿Y qué te parecieron? Soy Juan Carlos Juárez y te recuerdo que este es el mejor momento para comenzar a leer. Estos fueron los 5 libros que todo niño debería leer. Los cuentos infantiles nos ayudan a encontrar ese niño que llevamos dentro. Sus personajes y escenarios nos transporta a las puertas literarias, con el corazón abierto, entre voces
que cunan la libertad de la imaginación, un arco iris que ennoblece nuestra armonía con el universo. Regresamos después de este corte promocional. No se despeguen y volvemos con más. Estamos de regreso. Fernanda Torres nos presenta la carta de un admirador a su ídolo. Sus escritos dejan entreabierta un ideal por el cual luchar, un ideal por el cual vivir, pero sobre todo un ideal por el cual morir en el intento. Ser un soldado y sacrificarse entre trincheras pesimistas es la clave de nuestra felicidad. Hoy, en Top Curiosidades, presentamos la correspondencia de un gran escritor de letras abiertas. Me refiero a Ray Bradbury, autor de Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451, quien mantuvo una larga amistad a comienzos de 1974 con Brian Sidley. Comencemos. Una de las primeras cartas de Sidley fue que tuvo la valentía de compartir a Ray Bradbury sus miedos a los robots y a una posible catarsis distópica. En 1974 le escribí una carta a un fan, un hombre a quien consideraba no solo uno de los mejores escritores de ciencia y fantasía de todos los tiempos, sino uno de los mejores escritores de todos los tiempos, punto. Todavía puedo recordar la emoción que tenía cuando la leí entonces. Estimado Brian Sibley, tengo algo para contarte y deberá ser breve. Disney es un soñador y un hacedor. Mientras el resto de nosotros estuvimos hablando sobre el futuro, él lo construyó. Él estuvo tan adelantado a su tiempo que nos tomará los próximos 50 años para alcanzarlo. Tuvo muchos errores, paradojas y equivocaciones. También estuvo lleno de vida, verdad y visión. Lo que habla por todos nosotros, ¿eh? Todos somos misterio de luz y oscuridad. Entonces, finalmente llegamos a los robots que temes. ¿Por qué temerle a algo? ¿Por qué no crear junto a ello? ¿Por qué no tener a Platón sentado a tu clase sobre Grecia, respondiendo alegremente sobre su república? Amaría experimentar algo así. No tengo miedo de los robots. Tengo miedo de las personas. Personas. Quiero que ellos se mantengan humanos. Y puedo ayudarlos a mantenerlos humanos con la sabia y amorosa ayuda de los libros, películas, robots y mi propia mente, manos y corazón. A partir de ese día de verano me convertí en una persona diferente a la que podría haber sido debido a su don para ver lo milagroso en lo mundano. Hemos llegado al final de esta cápsula y me despido de ustedes con la siguiente frase de Bradbury. Uno debe inventarse a sí mismo todos los días y no sentarse a ver cómo el mundo pasa allí adelante sin que uno participe. Mi nombre es Fernanda Torres y nos vemos en el siguiente capítulo para más curiosidades. Miguel Pérez nos recomienda la historia de una bella mujer que enamoró a la más grande criatura de todos los tiempos, escondido entre una isla rodeado de criaturas que ni el mismo hombre pudo haber imaginado en sus sueños. El cuerpo tiembla al escuchar su rugido. Jamás se ha escuchado una jaula de 1000 gritos con solo mencionar su nombre. Sean bienvenidos a otro capítulo más de Recomendaciones. Damas y caballeros, este es Con, la octava maravilla del mundo. Y vaya que es una maravilla, puesto que es una de las criaturas de ficción más famosas de la historia. Y Delos Wheeler lo dejó bien claro en el siguiente libro. El estadounidense Delos Wheeler Loveland, quien nació en 1994,
publicó en 1932 King Kong, una historia de aventura fantástica, la cual es una novelización de la película de 1933 que lleva el mismo nombre que la novela. Un grupo de exploradores visitan una isla prehistórica donde se topan con Kong, un gorila gigante, a quien deciden capturar y llevar a la civilización contra su voluntad. A pesar de ser un gorila, Kong pone su mirada en la rubia Anne Darrow al punto de arriesgarse por ella. ¿Cómo reaccionará Kong al llegar a la ciudad? ¿Por qué se obsesionó con la estrella Anne? ¿Qué intentó decir el autor y qué me aportó el libro? El autor nos plasma el mito de la Bella y la Bestia. Habla sobre el choque entre civilizaciones y barbarie y expone la desmesura capitalista. Kong tal vez era salvaje, pero el libro nos recuerda que hay personas que no se diferencian tanto de las bestias. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? Recomiendo esta obra porque es un clásico de fantasía, además de que contiene detalles que la película de 1933 no exploró, adecuado para quienes planean leer una novela corta. Y finalizamos con la frase emblemática de este libro. Bueno, Denham, los aviones lo mataron. No, no fueron los aviones, fue Bella quien mató a la bestia. Gracias por acompañarnos en esta pequeña sección. Mi nombre es Miguel Pérez y nos vemos hasta la próxima. Amigos, hemos llegado a la última página de nuestro programa. Antes de finalizar, les presentaré el siguiente fragmento del poema Ulises, de Alfred Tennyson. Venid, amigos míos, no es demasiado tarde para buscar un mundo nuevo. Zarpemos y sentados en perfecto orden, iramos los resonantes urbos, pues me propongo a navegar más allá del poniente y el lugar en que se bañan todos los astros del occidente hasta que muera. Es posible que las corrientes nos hundan y destruyan. Es posible que demos con las islas venturosas y veamos al gran Aquiles, a quien conocimos. Lo que somos, somos un espíritu ecuánime, de corazones heroicos, debilitados por el tiempo y el destino, pero con una voluntad decidida a combatir, buscar, encontrar y no ceder. Soy Juan Villegas, te mando un abrazo. Hasta pronto.